Un lenguaje de programación nos permite resolver una cantidad infinita de problemas. Esto se debe a que nosotros, como seres humanos, nos enfocamos a resolver tareas lógicas pequeñas y le dejamos todo a la computadora, que es una máquina muy potente. Le dejamos todo- todas las operaciones o todo lo que nosotros deseamos hacer, toda esa lógica se la transmitimos a la computadora mediante un lenguaje de programación y la computadora en cuestión de segundos es capaz de hacer lo que nosotros le estamos pidiendo con esa lógica básica que estamos utilizando. Entonces, un lenguaje de programación podremos construir aplicaciones, pueden ser móviles, pueden ser de escritorio, pueden ser web, pero difícilmente un lenguaje de programación pueda hacer un producto ya final. O sea, utilizando un lenguaje de programación podamos hacer un producto entregable, un producto completamente, porque ya en la práctica, en el mundo real, podríamos decir, o en el mundo laboral, los proyectos son muy amplios, llegan a ser muy amplios que no pueden ser resueltos solamente con una tecnología, utilizando una tecnología o, dígase, un lenguaje de programación. Entonces, existe un lenguaje de programación que al principio fue pensado para ser utilizado del lado del cliente, y ese lenguaje de programación es JavaScript. Tiene ciertas características que lo hacen un lenguaje muy potente, como por ejemplo de que no es tipeado, o sea que nosotros no tenemos que manejar las variables, el tipo de las variables, perdón, podemos ponerle el tipo que nosotros querramos y cuando le asignamos otro tipo, esta variable cambia de tipo. Eso le agrega mucho potencial, lo hace mucho mejor este lenguaje de programación. Entonces, JavaScript en su principio fue manejado para ser interpretado del lado del navegador para poder manejar, para hacer dinámica una página web, para poder interactuar o manejar las interacciones que el usuario hacía con la página web. Pero gracias a esa robustez que JavaScript daba, ciertas personas les gustó bastante y decidieron ponerlo del lado del cliente. Y ahí nacen unos frameworks, y como por ejemplo Node.js, pero a pesar de que JavaScript es un lenguaje muy potente, ciertas personas lo que hicieron fue agarrar JavaScript y abstraerlo, no, ¿cómo podría decirlo? Crearon un nuevo lenguaje que se basa en JavaScript, se llama TypeScript, y lo que se hace es escribir en otra sintaxis que haga un poquito más visible o que haga un poquito más entendible la cuestión de las clases, ya que eh, por mucho el paradigma orientado a objetos es mucho, ¿cómo podría decirlo? Es la mejor forma que hemos logrado encontrar para resolver problemas en el mundo de la programación. Entonces, JavaScript no tiene orientación a objetos porque está orientado a acciones, entonces nunca se pensaron las clases como tales, y eso le quita un poquito de la robustez que o le quita un poquito de la potencialidad que podría alcanzar. Y es ahí cuando nace TypeScript, que TypeScript utiliza el paradigma orientado a objetos y lo que hace es convertirlo a JavaScript, y esa es la magia que hace, es lo único que hace. Pero, sí, sí, estaba hablando de los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación difícilmente, creo que no sé si ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Difícilmente en el mundo laboral se pueda realizar una aplicación o un proyecto final solamente utilizando una tecnología. Y es muy difícil en la parte web, porque en la parte web necesitamos un gestor de plantillas, necesitamos el lenguaje con el cual nosotros nos vamos a comunicar o vamos a hacer las acciones del navegador, que el navegador va a interpretar. Necesitamos también eh, estilos, acciones, JavaScript y todo eso.
Y hay una infinidad de frameworks que lo que hacen es reunir todas esas tecnologías, le aplican, cada una tiene su forma de aplicarle, su forma propia de aplicarle el modo en el que se van a unir. Ya ellos le aplican los modelos y todo eso para poder trabajarlo con base de datos. Un claro ejemplo es Angular. Angular es un framework basado en TypeScript, lo cual quiere decir de que maneja clases, y al final es JavaScript, porque TypeScript es código JavaScript generado a partir de la sintaxis de TypeScript. Es algo confuso, pero es importante saber eso. Entonces, volviendo a lo que decíamos de que era difícilmente resolver un problema solamente utilizando un lenguaje de programación, y mucho menos web, porque se necesita un montón de cosas. Nace Angular. Angular es un framework para las aplicaciones web desarrollado con TypeScript y es muy potente. Entonces, un framework o un proyecto normalmente va a tener que utilizar una base de datos, y ese es el ejemplo que quiero explicar de cómo conectar Angular a una base de datos para poder realizar operaciones que son muy comunes en una aplicación, que en este caso voy a hacer un CRUD, que se trata nada más de hacer las vistas y las acciones para que nuestro proyecto acepte crear, eliminar, modificar objetos de la base de datos con la cual nos conectamos. Angular tiene sus módulos para poder conectarse a una base de datos, pero en este caso voy a utilizar una base de datos que es que es de renombre, que es una de las actuales de mayor uso, se podría decir. Y este caso es Firebase. Firebase es una herramienta proporcionada por Google que nos permite trabajar bases de datos que no son relacionales, y estas bases de datos se guardan en forma, o sea, la información se guarda en archivos JSON, lo cual nos deja trabajar con colecciones, no SQL como ya lo había dicho. Entonces voy a utilizar Angular para poder programar en TypeScript, que al final es JavaScript, y poder hacer las acciones, y para mostrar cómo esta tecnología o cómo este framework reúne varias tecnologías que no son de utilidad, o cómo el conjunto de tecnologías le dan un valor agregado. Ahora daré una pequeña introducción acerca de Firebase. Para poder utilizar Firebase, podemos googlearlo. Firebase. Podemos ver aquí su información. Le damos clic. Para poder utilizar Firebase, tenemos que tener una cuenta Google. Por defecto no tenemos que hacer nada más. Si tenemos una cuenta Google, vamos a tener una parte, o vamos a tener chance de utilizar Firebase. Si no tenemos una cuenta de Google, pues tenemos que crearla, y automáticamente vamos a tener la opción para poder utilizar Firebase. En este caso nos vamos a su página principal, o venimos a su página principal, y vamos a darle en comenzar para ver cómo está nuestra consola de Firebase. Podemos darnos cuenta acá de que tengo varios proyectos. En este caso voy a crear uno nuevo, voy a mostrar cómo se crea uno nuevo. Entonces añadimos un proyecto, le ponemos el nombre que nosotros querramos. Proyecto X. Seleccionamos un país. Voy a seleccionar Guatemala. Y le damos... Esto es impresionante. Los proyectos abarcan las aplicaciones de distintas plataformas. Podemos conectar Firebase con Android, iOS, o con una aplicación web, porque Firebase funciona como una base, como una API, no es una base de datos como las tradicionales, que se tienen que descargar y tienen que estar del lado del, bueno, se tienen que descargar y tienen que estar almacenadas en el mismo lugar del,
de la aplicación o tendría que estar en un servidor extra. En este caso es una API en el cual solamente utilizando las credenciales que el proyecto nos va a generar, podemos comunicarnos con esa API, podemos guardarlos y ya tenemos la conexión y podemos hacer lo que nosotros querramos, como que si fuera una base de datos tradicional. En este caso le voy a dar crear proyecto. Esperamos mientras lo crea. Es bien rápido la creación. Y podemos ver de que nuestro proyecto ya fue creado. Entonces le damos clic en continuar. Nos tira la página inicial de Firebase. En este caso, el proyecto nos generó las credenciales que les había mencionado antes. Y lo que vamos a hacer va a ser copiar estas credenciales porque dentro de un momento nos va a servir. Entonces vamos a abrir un bloc de notas. Y dentro de ese bloc de notas vamos a copiar las credenciales que vamos a utilizar dentro de un momento. Entonces, eso cerramos. Vamos a ir a Database. Nos da varias opciones. Autenticación, para manejar el método de inicio de nuestra base de datos, el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Cuando nosotros vamos a almacenar archivos en la base de datos, estos solo se guarda la referencia, entonces aquí se guardan los archivos como tal. Hosting, cuando lo queremos poner en un hosting, entonces en este caso nosotros estamos interesados en una base de datos. Vamos a utilizar una base de datos en tiempo real. Esta es para chats, se podría decir. Pero en este caso voy a utilizar en Firestore Beta, que es el que se puede comunicar con Angular. Le doy en empezar. Hay dos modos, está en modo bloqueado, que ese es ya cuando es el proyecto final, porque este sí vela por la seguridad del proyecto. Solamente las personas con los permisos necesarios pueden acceder a nuestra base de datos. Y está en modo prueba. En este caso, modo prueba, nosotros, cada quien tenga las credenciales de inicio de la base de datos o de acceso a la base de datos, puede hacer lo que quiera con los datos y con la información, ¿verdad? Con los datos y con la base de datos. Entonces, le daré modo prueba y lo habilito. Y la base de datos ya fue creada, entonces lo único que tendríamos que hacer es añadir una colección. Le podemos poner el nombre que nosotros querramos. Yo voy a hacer una colección de prueba. Le voy a poner ítems y vamos a ingresar el primer campo. En este caso le voy a poner name y campo 1 o vamos a ver, nombre 1. Podemos ver que ya fue agregado. Le podemos agregar otro valor. Name, nombre 2 y así sucesivamente. Después de haber visto Firebase, ahora vamos a configurar el entorno donde trabajaremos Angular. Lo principal sería instalar Node.js. Lo podemos googlear. Vamos a la página oficial de Node.js y tenemos dos opciones. En este caso se descarga cualquiera de las dos y se instala. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Entonces, después de haber descargado e instalado Node.js, lo siguiente sería instalar Angular. Para instalar Angular tenemos que ir a la página oficial de Angular. Bueno, ya
estábamos en la página oficial, pero no importa. Vamos a Docs, Getting Started. Y lo primero sería instalar el CLI. Eso es lo primero que tenemos que instalarlo. Para instalarlo, vamos a abrir una consola. Le damos Windows MD. Aquí tenemos nuestra consola. Pegamos este CLI y nos va a instalar Angular. Es un poco tardado, pero una vez ya hecho ya no se tiene que volver a hacer cada vez que nosotros querramos crear un proyecto. Solamente es la primera vez. En este caso no lo voy a hacer, pero se pega aquí y se da Enter y ya comienza a descargar todos los archivos y se instalan, ¿verdad? Bueno, lo siguiente va a ser crear una aplicación de Angular. Para eso lo que voy a hacer es irme al escritorio, voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner de nombre Proyecto X. Estando dentro de la carpeta, abrimos una consola CMD y vamos a crear un nuevo proyecto. Por lo tanto, vamos a seguir el comando que nos dicen aquí, que es ng new myapp. Bueno, ng new proyecto. Esto puede tardarse un poco.
Una vez instalado Angular, podemos empezar a utilizarlo. Podemos darnos cuenta, vamos a abrir un editor de texto, en este caso voy a abrir Code. Abrir carpeta. En este caso está en escritorio y se llama Proyecto X. Está, le damos a seleccionar carpeta. Y al principio cuando creamos la carpeta estaba vacía. Ahora existe la carpeta Proyecto. Y esta carpeta tiene subcarpetas y archivos, los cuales fueron agregados después ese es el proyecto Angular, ese es el esqueleto del proyecto Angular. Lo último que se realizó fue la instalación la creación del proyecto Angular. Ahora vamos a probarlo. Vamos a ir a la consola donde lo instalamos. Podemos ver de que estamos al nivel de la carpeta vacía que creamos, la carpeta que creamos a un inicio. Ahora tenemos que entrar a la carpeta del proyecto. En este caso mi proyecto se llama proyecto, por eso le doy cd proyecto. Voy a limpiar la consola y vamos a correr el servidor, ejecutarlo. En este caso se ejecuta con ng serve y esto es opcional. Si le ponemos esto, nos abre una pestaña en el navegador. Si se lo quitamos, solamente lo ejecuta y se actualizan las ventanas que lo tengan abierto, o sea, las pestañas del navegador que lo tengan abierto. En este caso, como no tengo abierto ninguno, le voy a dar ng serve. Es un poquito tardado, pero por eso hay que tener paciencia. Y podemos ver de que se creó exitosamente porque nos tira esta pantalla. Esa es la página de inicio. Solo voy a explicar dónde está almacenada esa. Esa está en src y está en app. Este es el componente. Podemos ver que dice welcome to y vamos a prueba X. Si guardo esto, el servidor lo compila internamente y podemos ver de que los cambios ya fueron aplicados acá sin necesidad de refrescarlo. Esa es una de las ventajas de Angular. Explicando un poco acerca de cómo está su estructura, la estructura del proyecto. Podemos ver aquí la carpeta que se llama Node Modules. Esta carpeta es heredada de Node.js. Node.js tiene módulos y como Angular es un hijo, se podría decir, de Node.js, entonces la mayoría de módulos también está para Angular. Podemos ver de aquí que hay una gran cantidad de módulos que pueden ser utilizados en nuestro proyecto. Está también la carpeta src, donde están todo lo relacionado a nuestro proyecto como tal, los componentes, el entorno, los archivos de estilo, los archivos de acciones. Y aquí están los archivos TS, que son los TypeScript, que hace un momento explicamos. Entonces, los archivos TS más importantes son los de los módulos. Y así como Node.js tiene sus módulos, también Angular tiene sus módulos. Y lo de los componentes. Como lo había mencionado a un inicio, Angular tiene sus componentes. También tiene sus módulos, perdón. También tiene su módulo para conectarse a una base de datos. Pero como no vamos a usar una base de datos tradicional, sino que utilizaremos la API de Firebase. Entonces, lo que nos tocaría hacer a continuación es instalar lo que vamos a necesitar para hacer la conexión entre Firebase y Angular. En este caso se llama Firebase Angular, no, perdón, Fire Angular 2. Le damos en buscar. Este tiene su carpeta o su repositorio de GitHub. Accedemos a ese repositorio y ese tiene
Para proceder a la instalación tenemos que ir al apartado que dice, vamos a ver, bajamos, installation and setup. Podemos ver que el prerequisito es haber instalado el CLI de Angular, haber creado el proyecto, cosa que ya hicimos, estar en el directorio del proyecto. Ya probamos nuestra aplicación. Entonces lo siguiente va a ser instalar esto, que es Angular Fire 2, que nos va a permitir hacer la conexión de Angular con la base de datos de Firebase. Aquí a cerrar por el momento, voy a limpiar la consola. Vamos a pegar el comando, solo tenemos que copiarlo antes. Vamos a copiar, vamos a pegar y le damos enter. Y comenzará a instalarnos. En este momento ya fue instalado Firebase o Angular Fire 2. Podemos darnos cuenta que este es la versión de Firebase. En este caso, no sé, por algún motivo esa versión no me funciona, entonces lo que voy a hacer es desinstalar esa versión y volverla a instalar en la versión que sí me funciona. Entonces le damos npm uninstall Firebase y esperamos un momento. Bueno, aquí ya fue desinstalado Firebase y vamos a instalarlo en npm install Firebase y le vamos a poner arroba, arroba, y la versión que sí me funciona es 4.12 4.1, por si en dado caso no les funciona. Lo enter y esperamos un momento. Bueno, aquí ya podemos ver de que la versión de Firebase ya es la correcta, la que a mí me funciona. Voy a limpiar la pantalla y voy a volver a ejecutar el servidor para comprobar de que la instalación fue correcta y que todo está en orden. En el share, como ya lo tengo abierto en una pestaña. Entonces, esperamos a que se construya el proyecto. Ya fue construido. Venimos a proyecto.
y no pasa nada, no tiene ningún warning ni danger, entonces eso quiere decir que está bien. Vamos a seguir las instrucciones que aquí nos dicen. Entonces aquí vamos a agregar Firebase a la configuración de las variables. Yo estoy abriendo el archivo que está dentro de CRC, environments.typescript. Venimos para acá. Estamos en CRC, environment TypeScript. Tenemos este método, lo vamos a borrar. Vamos a venir acá y vamos a copiar este método. Si nos damos cuenta, aquí en Firebase nos piden ciertas credenciales y esas credenciales son las mismas que nosotros copiamos de nuestro proyecto de Firebase, nuestra base de datos. Entonces vamos a borrarlas. Vamos a ir al txt que teníamos. Vamos a cortar la información, ya no nos sirve esto. Entonces venimos acá y acá lo sustituimos por la información de nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, control S. Lo siguiente va a ser configurar o agregar los módulos de Angular Fire. En este caso, los más importantes o los necesarios son estos dos. Angular también agrega otros módulos individuales. Está este para guardar archivos, este para manejar los métodos de inicio de sesión, para base de datos, para guardar, para mensajear. Entonces, para evitar problemas o porque por si acaso, entonces voy a copiar estos 5 módulos que me van a servir. Eso ya lo podemos cerrar. Donde lo vamos a tener que copiar es en app, en CRC app module ts. Entonces vamos a app module. Podemos ver de que aquí está. Solo voy a hacer algo pequeñito. Vamos a guardar. Vamos a poner 16. Ahí está. Digo que dice, mira. Cerramos y vamos a pegarlos. Ya pegamos todos los módulos que necesitamos, pero ahí solo estamos agregando el archivo. Estamos llamando al archivo o lo estamos haciendo útil, se podría decir. Entonces lo que nos toca es importarlo oficialmente, que es agregándolo acá. Ahorita vamos a ver, esto es lo que se copia. Bueno, y también tenemos que declarar estos otros módulos. Para eso, como y lo pegamos y ya tenemos todos los módulos agregados. Lo siguiente va a ser, vamos a probar, vamos a cerrar esto y vamos a probar otra vez, darle ngserve para ver que todo esté funcionando correctamente. Si están utilizando la otra versión, el problema que me daba aquí era un problema con Firebase. Entonces podemos ver que el proyecto se cargó correctamente. Eso quiere decir que no hay ningún error. Voy a cerrarlo o voy a terminarlo, cancelarlo. Ahora vamos a hacer una conexión con Firestore, utilizando Firestore con Firebase. Para eso vamos a ir a componentes. Los componentes son, vamos a ver, componentes TypeScript. Si nos damos cuenta, estos 4 archivos tienen el mismo nombre. Esto quiere decir de que estos 4 trabajan en conjunto. Este le aplica estilo a este muestra los datos que components le otorga o le pasa. Entonces en este caso venimos y copiamos, vamos a hacer algo de prueba que va a ser una lista. Entonces copiamos primero la importación. Guardamos y podemos darnos cuenta que el constructor tiene que tener una conexión con Firestore. Entonces vamos a crear el constructor aquí que tiene la conexión con Firestore. Y lo siguiente sería, vamos a hacer el ejemplo con una lista. Entonces vamos a copiar este import de observable. Lo pegamos. Y aquí adentro
tenemos esta variable que va a almacenar los datos obtenidos. Ese es el que obtiene los datos de la conexión a la base de datos. Aquí podemos darnos cuenta. Y entonces lo que hacemos acá es que en el constructor de este componente, cuando se renderice, va a hacer la conexión con la base de datos, y de la base de datos vamos a obtener la colección ítems, que si lo miramos es esta colección ítems. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Vamos a actualizarlo. Y podemos ver de que tenemos estos dos ítems. Entonces, vamos a ver qué más tocaría hacer. Sí. Ya tenemos la información en el componente. De esta manera, al hacer esto, le pasamos esto como variable, como una variable al componente en sí, HTML. Vamos a eliminar todo esto porque no nos sirve. O vamos a crear un título. O dejemos, vamos a ver. Dejemos este y vamos a poner elementos, base de datos, Firebase. No, Firebase. El resto lo podemos eliminar. Vamos a eliminar el logo y aquí está. No, vamos a poner aquí, estos son los elementos. Esos son los elementos. Y dentro de esto vamos a pegar lo que nos importa. Bueno, lo guardamos. Vamos a correr el servidor. Esperamos en lo que construye. Lo construye. Podemos ver que se construyó correctamente. Ahora sí, vamos a nuestro proyecto. Entonces podemos ver que está en elementos PD Firebase. Lo que vamos a hacer es mover esto para acá. Vamos a jalar la base de datos para acá, para tenerlos en paralelo. Y lo que vamos a hacer es agregarle un documento. Entonces le ponemos name, nombre 3. Nos podemos dar cuenta de que se actualizó sin necesidad de que nosotros hiciéramos algo más o actualizamos la página. Esto quiere decir que tenemos correctamente, hicimos bien la conexión y que ya está funcionando. Pero esto no es todo, porque agregamos los elementos a la base de datos y los mostramos, pero la idea de este ejemplo es poder hacer un CRUD, crearlos, eliminarlos y modificarlos. Entonces eso va a ser lo siguiente. Para que nuestra página se mire visualmente bien, lo que vamos a hacer es insertar Bootstrap en nuestro proyecto. Para ello vamos a Google, buscamos Bootstrap, damos Enter, seleccionamos la primera opción, que es la página oficial. Vamos a Get Started y copiamos los archivos CSS. Los archivos CSS los copiamos al index.html. Pegamos acá. También copiamos los archivos JavaScript. Otra herramienta muy útil son los iconos. Nos permite dar una idea de lo que se puede hacer o la acción que se realiza sin tener que escribir la palabra. Entonces vamos a agregar los iconos de Font Awesome. Buscamos Font Awesome en Google, ingresamos a su página oficial, esperamos a que cargue y este es Font Awesome. Vamos a Get Started, vamos a Web Font with CSS, copiamos este link y lo pegamos en nuestro proyecto. Y para este momento ya tendremos Bootstrap y podremos usar los iconos que Font Awesome nos otorga o nos da. A continuación lo que tenemos que hacer es crear un servicio que nos va a permitir conectarnos, va a estar intermedio entre los views o los componentes y la base de datos, que en este caso es Firebase. Este
este servicio va a estar intermedio y nosotros cuando querramos de parte de los componentes acceder a un elemento o hacer una acción a la base de datos, tenemos que pasar por la conexión y la conexión ya se encarga de trabajar con los datos obtenidos o con los documentos obtenidos desde la base de datos de Firebase. Para crear la conexión vamos a la consola de nuestro proyecto. En este caso es este. Si se pueden dar cuenta que son las compilaciones que ha hecho porque nuestro programa ha estado corriendo todo este tiempo. Limpiamos la pantalla. Para generar un servicio escribimos ng generate, en este caso solo la G, services, solo la S, y para ordenarlo mejor voy a meterlo dentro de un directorio llamado servicios. Si no existe, lo crea. Entonces ng services, voy a ponerle services / conexión. Como había dicho, este servicio va a ser el intermediario entre los datos obtenidos de la base de datos y lo que nosotros querramos hacer dentro de un componente. Esperamos mientras se genera el servicio. Bueno, aquí ya fue creado el servicio. Vamos a ir a buscarlo acá. Podemos darnos cuenta de que esta carpeta está en verde porque es nuevo. Vamos a Connection Services. Y como habíamos dicho, este va a ser el intermediario entre nosotros y la base de datos. Entonces, para lograrlo, tenemos que importar ciertos elementos. Primero vamos a declarar unas variables que nos van a ser de utilidad más adelante. En este caso vamos a declarar items collection, que nos va a permitir trabajar con una lista de datos obtenidas desde la base de datos. Item documents, que nos va a permitir tomar o copiar los documentos. Las tablas de la base de datos son documentos en Firebase. Entonces con esto obtenemos los documentos y ya podríamos hacer las acciones que nosotros necesitemos, ya sea actualizarlos o eliminarlos. Y también tenemos esta variable items, que lo que va a hacer es almacenar todos los datos que se van a obtener desde items collection. Lo que vamos a hacer a continuación es configurar el constructor. Podemos ver esto en rojo porque no se ha importado. Si le damos en importar, lo agrega automáticamente. En este caso vamos a tener que importar Firestore Collection y Firestore Document. También tenemos que importar Firestore como tal para utilizarlo más adelante. Nos marca como en rojo items porque no se ha agregado. En este caso vamos a agregar una interface. Este va a ser una interface. Esta interface lo que va a hacer es algo similar. Es copiar los atributos. Aquí vamos a poner los atributos que nuestra colección tiene. En este caso solamente tiene un nombre. Esto es para unas cuantas validaciones. O sea, al traer los datos de la base de datos, estos pueden ser guardados en un objeto que tenga los mismos atributos para hacer validaciones de que se le pone un atributo más o una cosa de esas. Y observable nos marca rojo porque tampoco se ha importado. Vamos a importar el primero. Para este entonces ya tenemos las variables que nosotros necesitamos. Lo siguiente va a ser que en el constructor se reciba un parámetro Firestore. Para poder hacer la conexión, vamos a escribir private, le ponemos un nombre cualquiera
y es de Angular Firestore. En medio, como bien lo habíamos dicho, vamos a obtener una colección de parte de la base de datos. Entonces, de la conexión AFS obtenemos la colección de ítems llamada ítems. Y si vamos a Firestore, podemos darnos cuenta que esta es la colección ítems. Vamos a recargarlo. Esta es la colección ítems y las estamos obteniendo desde nuestra clase conexión o nuestro servicio de conexión. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es llenar nuestra variable temporal, que es ítems, con los datos o con objetos de tipo ítem obtenidos de la colección. Entonces, esto se realiza de la siguiente manera. Indicamos que vamos a llenar este arreglo, que es de tipo ítem, y le decimos que lo vamos a agregar conforme vaya recorriendo items collection, que es la colección que obtenimos de la conexión de la base de datos. Entonces, este map es para hacer un for each y para ir obteniendo los valores y los IDs. De esta manera nosotros estamos obteniendo los objetos como tal, no solamente estamos obteniendo el nombre, sino que estamos obteniendo todos los atributos. Entonces, desde nuestra aplicación podemos acceder a cualquiera de ellos. Y vamos a ver. Ya tenemos configurado lo que necesitamos de nuestro componente. Lo siguiente va a ser agregarlo desde módulos. Si tenemos la conexión y no lo agregamos a módulos, no nos va a servir de nada porque en módulos están oficialmente declarado lo que vamos a necesitar. Y aquí viene a buscarlo. En este caso vamos a hacer import. Abrimos corchetes. Aquí va el nombre que le vamos a poner, from. Entonces aquí voy a decirle que lo saque de services y se llama conexión.service. Vamos a ponerle punto y coma. Falta el nombre, en este caso le voy a poner el mismo nombre que tiene acá, es conexión service. Y ahora ya tenemos nuestra conexión. Lo siguiente será agregarlo a providers. Cada servicio tiene que ser agregado a providers. Conexión services. Y listo. Lo que hay que hacer a continuación es editar el archivo TypeScript del componente que nosotros necesitamos. Y ahí vamos a hacer las acciones correspondientes a nuestra base de datos y lo que queremos mostrar. En este caso estoy en el archivo lista components. Este lista components, como lo había mencionado, me va a servir para poder mostrar una lista de los elementos que existen en la base de datos de Firebase. Entonces lo primero que hay que hacer es importar la conexión de la siguiente manera. Import, se busca la carpeta connection service y se le pone un nombre. A continuación lo que hay que hacer, vamos a necesitar una variable por el momento. En este caso va a ser items, que va a ser de tipo any. En este voy a guardar el listado como tal de los ítems. Y lo siguiente será crear una conexión, una variable que sea de tipo conexión. Lo voy a hacer en el constructor. Enter. Y en esta variable de tipo conexión lo que vamos a hacer va a ser obtener una lista de ítems. Pero este método todavía no ha sido programado en la parte de la conexión. Entonces vamos a regresar a conexión. Vamos a crear un método llamado lista ítems. Vamos a esperar. Y en este método lista de ítems lo que vamos a hacer es retornar
la variable ítem, si nos recordamos, en el constructor, cuando nosotros creamos o mandamos a construir la clase, se llena automáticamente esta variable. Y cuando nosotros mandamos a llamar este valor, ya una vez llenada la lista, solamente lo retornamos. Entonces en lista components, de esto se encarga nuestro constructor, de obtener los valores o mandar a llamar la función lista items y copiar cada uno de los elementos a nuestra propia lista items que está acá. Entonces vamos a regresar a lista item, lista component, y si le damos guardar a todo lo que acabamos de hacer, vamos a nuestra página. Vamos a ver, error webcam. Vamos a ver. Lista item, conexión. Un momento. Entonces, vamos a ver. Si nos damos cuenta, ya tenemos la variable en una variable llamada, vamos a ver, en lista components, tenemos en una variable llamada items todos los ítems que podemos mostrar, pero no los estamos mostrando. Si vamos a la página, no estamos mostrando nada. Esto es porque no hemos editado el HTML de lista component. Podemos ver que solamente tenemos estos y escribimos algo y lo guardamos. Se nos muestra, pero en ningún momento estamos iterando la variable que acabamos de crear. Para iterarla, lo que vamos a hacer va a ser crear una serie de alertas. Las alertas las podemos encontrar en Bootstrap. Vamos aquí a alert y podemos ver aquí una serie de alertas. En este caso voy a elegir la primaria para obtener el código HTML de esto. Se obtiene, solo copiamos esta parte. Esto es lo que hice yo, copiar esa parte, alert primary, y utilicé una clase estructural de Angular que es ng4 y estoy iterando todos los ítem por ítem de la colección ítems que le pasé acá en lista components. Esta. Entonces lo estoy iterando y por cada iteración, ¿no? Por cada iteración obtiene el ID y obtiene el nombre. Entonces si nos vamos acá, podemos darnos cuenta que obtiene el ID y obtiene el nombre. Lo siguiente que vamos a tener que hacer va a ser el agregar componentes. Para agregar componentes lo que tenemos que hacer es de la misma manera, en este caso lista add components, y aquí vamos a hacer todo lo que nosotros necesitamos para poder obtener los datos de la conexión. Entonces vamos a copiar este connection service completo, este import, porque nos va a servir también para comunicarnos con la conexión. Y en este caso, para respetar el esquema o las reglas que tiene que cumplir un objeto para ser guardado en la base de datos, vamos a crear un elemento de tipo any, pero que va a esperar solamente un atributo name. Entonces, en este caso, si nosotros le decimos item punto y le agregamos otro valor, nos va a tirar error, porque le estamos diciendo que solamente queremos el name o solamente lleva name. Vamos a conectarlo al servicio para poder acceder a algún método de ese servicio y poder alterar la base de datos. Y vamos a llamar a nuestro método agregar. Vamos a crear un método agregar que lo que va a hacer es ir a servicios, va a llamar a otro método que se llama agregar ítem, donde le va a pasar el ítem para poder ser agregado. Si podemos darnos cuenta, nos tira error porque en conexión servicios no tenemos el agregar ítem aún. Entonces, para agregarlo tenemos que hacerlo de la siguiente manera.
Connection service. Si le damos a agregar ítem, le decimos que eso se va a llamar ítem nuestro parámetro y va a ser de tipo ítem. Y el ítem solamente espera un nombre. Así es como nosotros gestionamos eso o manejamos de esa manera para que no se le meta otro o ese objeto no tenga otro atributo que no corresponda. Entonces, agregar ítem, un ítem de tipo ítem y si nos recordamos, esta colección la obtuvimos en el constructor y va a ser como están como conectadas internamente o en memoria, no sé cómo llamarlo, pero la cuestión está en que si yo agrego algo aquí, esta conexión es un enlace o se guarda la referencia y es como que si lo estuviera agregando, no tendría que hacer una conexión especial para agregar este elemento, no, simplemente obtuve la colección, tengo la colección y le puedo agregar lo que yo quiera y esto se ve reflejado en la base de datos. Entonces, de esta manera yo ya tengo el método que me agrega a la base de datos, ya tengo el método que se manda a llamar desde el componente para agregar a la base de datos, pero lo que no tengo es el formulario que necesito para poder, para poder escribir el nombre. Entonces, como vamos a trabajar con formularios, lo siguiente que vamos a hacer es ir a modules, add module, vamos a llamar a forms, que me va a servir para trabajar los formularios y vamos a agregarlo de manera oficial, escribiéndolo acá. Si no lo agregamos acá, no vamos a poder hacer uso de esa clase, formularios. Entonces, vamos a ir al componente HTML. Solo vamos a revisar si está corriendo sí, ha sido compilado correctamente. Entonces venimos acá, lista add components, el HTML de esta lista, porque ya tenemos el backend, nos falta el frontend. Entonces, para poder llevar a cabo esto, vamos a necesitar un form donde su evento submit se va a ir al método agregar. Vamos a necesitar de un input y vamos a necesitar de un botón. Va a ser de tipo warning, va a ser de clase warning, de tipo submit y vamos a agregarle un market y se va a llamar botón. Entonces, si ahora vamos a la página, podemos darnos cuenta de que de este lado nos está mostrando la lista de elementos y de este lado tengo un formulario pequeño, pero que me va a servir para almacenar los datos. Entonces, aquí lo único que falta sería darle nombre a ese input, porque de lo contrario no sabríamos de dónde sacar el valor. Entonces, damos el nombre al input y aquí con esto lo conectamos al modelo directamente. Entonces, el nombre que nosotros estamos poniendo en este input corresponderá al nombre en el modelo ítem o corresponde a la variable ítem name. Entonces, si tuviéramos varios campos, podemos hacer esto para que internamente sepa a qué le pertenece. Entonces, si nos vamos a lista add component, si nos damos cuenta, acá obtenemos el ítem como tal, ítem name, porque como está conectado internamente, entonces lo lleno acá, lo lleno de la parte del HTML, se llena esa variable ítem y de ahí solamente me tengo que obtenerla porque todo lo hizo internamente. Fue compilado con éxito. Entonces si aquí escribo
prueba X y le doy en agregar. Podemos ver de que se agregó prueba X1, prueba X2, y si actualizo podemos ver de que aquí están todos, aquí está la lista de elementos. Y si vamos a Firebase y le doy a actualizar, podemos ver todos los elementos, incluso prueba, vamos a ver, prueba X2, que esto quiere decir de que sí se agregaron correctamente los elementos a la base de datos. Ya tenemos la parte de crear elementos de la base de datos. Ahora tenemos que darle más funcionalidad para poder completar este CRUD, que sería modificar y eliminar. Para ello vamos a agregarle vamos a ponerle dos botones acá para modificar y eliminar cada elemento. Entonces vamos a ir a Fontoso y aquí en Icons solo carga. Entonces aquí vamos a buscar el icono de eliminar o delete. Vamos a copiar este, copiamos este, ahora a nuestro código, y en lista component aquí podemos ver de que corresponde a este alert, y vamos a agregarle aquí entonces un icono, él la hará de botón, que hará, entonces aquí está el icono de eliminar. Ahora vamos a buscar un icono vamos a ver, vamos a copiar este icono, vamos a copiar y vamos a pegarlo acá, a guardar los cambios. Vamos a ver de que se renderiza, pero estos iconos no tienen funcionalidad como botones. Para eso tenemos que incrustarlo dentro de un div, en el cual le vamos a poner un botón clic, un método clic. En este caso va a llamar al método eliminar, donde le va a mandar el ítem como tal. En ese momento nos puede tirar error, o nos va a tirar error seguro, porque todavía no tenemos ese método eliminar, pero ya con esto ya funcionaría como un botón, porque tiene un evento clic. Vamos a incluir el de aquí abajo también, y le vamos a poner editar. Entonces ahorita nos tocaría crearlo, pero por motivos visuales no se mira muy bonito acá. Entonces lo que vamos a hacer es en el div hacerle un float right, para que se venga a la derecha. Eso ya se mira mejor. Y vamos a crearle un float right también al otro elemento de editar, pero le vamos a poner un margen para que se vea la diferencia de 3. Un margen de 3, lo guardamos y se renderiza y todo está bien. Editar, eliminar. Entonces lo siguiente va a ser crear estos dos eventos. Si estamos en lista component, entonces esto quiere decir de que los eventos tienen que estar creados en su archivo TypeScript que tiene internamente. Entonces vamos a su archivo TypeScript. Vamos a crear el evento editar. En el constructor llenamos este ítems y internamente solo lo vamos a jalar para mostrarlo, pero este evento editar. Pero tenemos que crear una variable que contenga el ítem en ese momento, y esa variable es temporal o auxiliar, se va a llamar editar ítem.
Entonces, cuando nosotros le damos a editar, copiamos el ítem y copiamos el mismo valor a editar ítem. Para eliminar, vamos a crear una conexión. Obtenemos el ítem y a la conexión le mandamos ese ítem al método eliminar ítem, pero no tenemos el método eliminar ítem todavía en la colección, en la conexión. Entonces le vamos a dar eliminar ítem. El método eliminar ítem recibe un ítem. Este lo que hace es obtener el documento. Ese documento lo hace mediante la conexión. Obtiene un documento de ítems, pero el documento que quiere es uno específico. El que vamos a acceder es uno específico y corresponde al ítem ID. Entonces vamos a obtener ese documento, ítems, donde el ID sea tal. Y una vez obtenido este documento, lo vamos a eliminar. Entonces el método eliminar ya está completamente funcional, porque solamente le pasamos el ítem en la conexión. Ya este obtiene el documento y el documento en sí lo elimina. Entonces, si no había necesidad de refrescarlo por motivos del ejemplo. Entonces, en este caso, si le doy clic aquí en un botón, podemos ver de que desaparece, y si lo actualizo, ya no está. Vamos a eliminar todos. Actualizo, ya no hay nada. Y si voy a la base de datos de Firebase y la actualizo, podemos ver de que no hay ningún documento. Y la colección. Entonces, en este caso, si yo le pongo aquí temporal 1 y vamos a Firebase, así aquí está la colección de ítems. Podemos ver que aquí está temporal 1, temporal 2. Si eliminamos temporal 2, ahora solo queda temporal 1. Y vamos a darle temporal 2. Ahí estamos. Entonces el método eliminar quedó completamente funcional. Lo que nos resta es poner en funcionar el método editar. Y como bien dijimos, estamos sobre este evento, este elemento. Cuando le damos editar, manda a llamar un evento editar, que lo que hace es crear una copia interna de ese elemento. Eso es lo que estamos haciendo acá, una copia interna de ese elemento. Entonces, si vamos a ver, editar, ítem. Para editar el ítem vamos a utilizar nos vamos a apoyar de un elemento HTML, que en este caso va a ser los modals. Modal. Ahorita. Vamos a ir a estar. Vamos a usar aquí modal. En este caso si nos dio modal. Si eso es lo que nos va a aparecer. Va a ser una ventana emergente en la cual nosotros vamos a poder ponerle botones, texto, lo que nosotros queramos. Y vamos a ver. En este caso vamos a copiar este model. Vamos a copiar este model. Vamos al lista component, está abajo. Si lo guardamos, nos falta una parte, nos faltan estos dos divs para que funcione correctamente. Okay. Vamos a ver, sí, ahora está completo. Entonces, si nosotros vamos a nuestro proyecto y le damos a editar, no pasa nada porque todavía no le hemos, pues, porque necesita de estas dos variables, que es
data toggle y data target para poder activar correctamente el model. En este caso eso se lo vamos a agregar al botón que tiene editar. Le ponemos el data model y el data target para que maneje el evento. Y podemos darnos cuenta de que ya lo maneja correctamente. Lo que nos resta va a ser, vamos a ver, vamos a cambiarle el título. Bueno, lo que nos resta va a ser crear un form. El form que vamos a utilizar va a ser uno similar al lista add component. Vamos a copiar este form. Vamos a ir a lista component y dentro del model, aquí donde están los 3 puntos, y podemos darnos cuenta cuando le damos acá, aquí va el contenido. Vamos a ver esto. Vamos a borrar el botón de close, no el de save change. Y vamos a ver, va a ser de tipo submit, y cuando le demos submit vamos a querer que mande en sí el ítem o modifique el ítem. Vamos a lista components, tenemos el evento editar que habíamos dicho que crea una copia, pero ahora cuando nosotros ya estamos seguros, ya hicimos el cambio que nosotros necesitábamos, entonces tenemos que ir a lista component. Vamos a llamar a este método que lo que hace es obtener el ítem, la copia de este ítem, lo obtenemos y se lo mandamos a la clase conexión, al método de editar ítem. Si nos podemos dar cuenta acá, vamos a llamar ese método y el modelo va a ser entonces, se va a llamar editar ítem, que es la copia exacta que hicimos cuando le dimos al botón editar. Vamos a darle a editar ítem, le vamos a agregar tipo submit, ingrese un nombre. Ajá. Incluso podríamos cambiarle el título al model, ponerle, vamos a editar, el editar item.name, vamos a agarrar del temporal, valor temporal, el nombre. Y si nosotros le damos a guardar, venimos para acá, vamos a ver de que nos copió el nombre de este elemento, temporal 2. Entonces, si nosotros le damos aquí y lo actualizamos, todavía no se han guardado porque no existe este método, el método agregar ítem editado. No existe, entonces no va a poder hacer los cambios en la base de datos. Entonces vamos a conexión, vamos a copiar, es parecido al eliminar ítem. En este caso vamos a darle editar ítem. Vamos a ver si ahora se quitó el error, ¿Simón? Sí, ahora ya se quitó el error, reciben ítem. Y lo que vamos a hacer en este caso va a ser, vamos a obtener el ID, porque el ID nunca lo cambiamos. Entonces obtenemos el documento de ese ID, obtenemos ese ID y aquí le vamos a dar update y lo vamos a reemplazar con el elemento ítem. Entonces, compiló correctamente. Si nos vamos a la página, le damos, por ejemplo, ahora otra vez temporal y le ponemos aquí una X, le damos guardar o cerramos. Vamos a darnos cuenta de que guardó los cambios. X1, agregar, close, X1. Si le damos actualizar, podemos darnos cuenta que guardó los cambios correctamente. Si vamos a la base de datos y actualizamos, podemos darnos cuenta de que actualizó
correctamente el valor. Y con eso tendríamos nuestro CRUD funcional. Ahora voy a mostrar el funcionamiento completo de este ejemplo. Vamos a crear tres temporales. Temporal x1, temporal x2, temporal x3. Podemos darnos cuenta que se crearon los tres temporales. En la base de datos también están agregados. Ahora podemos eliminar utilizando este botón temporal. Y si vamos a la base de datos, todo está vacío. Creamos otro temporal x1, le damos guardar y aquí nos aparece el temporal, otro temporal x2 y nos aparece, le damos en editar y nuevo nombre 1, le damos en submit. Podemos darnos cuenta de que nos cambió el nombre. Si lo actualizamos, el nombre se va a mantener porque en la base de datos ya fue editado. Como aquí nuevo nombre nombre 2, cerramos, también fue editado. Entonces ese es el create, delete and update. Y bueno, esto fue todo.